Mis queridos amigos, amigas que nos escuchan, sean bienvenidos a esta que ya es la lección número 12. Lección número 12 y hoy vamos a platicar de una historia muy particular que aparece en la Biblia, la historia de Esther y Mardoqueo. La historia de Esther y Mardoqueo ya estamos por cerrar, nos queda nada más una semana más para cerrar la lección de este trimestre, pero no solo la lección de este trimestre, sino el año. Este año 2023 en el que iniciamos con este proyecto. Está nuevamente aquí conmigo Luis Carlos Pérez, Géner Avilés. Luis Carlos, platícanos un poquito más de qué va la lección, de qué va la historia de Esther y Mardoqueo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video podcast acerca de la lección, el libro de lección de Escuela Sabática. En esta semana, el relato de Esther y Mardoqueo nos lleva al versículo clave que se encuentra en Lucas 49:6. Dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Parece que la lección hace énfasis en esta semana de cómo nos toca llevar o cómo nos toca trabajar cuando nos encontramos en un entorno diferente a nuestra cultura, cuando nos encontramos fuera de nuestro hábitat natural, ¿no? Como quien dice, cuando te encuentras fuera de lo que es común para ti o lo que es fácil para ti. Incluso lo describe como el ministerio transcultural. Y creo que Enoch tiene un poquito de experiencia en eso cuando estuvo eh, eh, pues allá en Israel, y luego fuiste con los musulmanes, ¿no? Y te tocó ir a Asia, algunos lugares donde conviviste con religiones diferentes, o sea, con culturas diferentes, con creencias diferentes que son poco común para nosotros, ¿no? No solamente nosotros conocemos al Cristo, ellos cómo conocen a esa deidad, ¿no? Entonces, parece que la historia ahora, en esta lección, nos lleva a ver cómo actuó este personaje en un lugar con una cultura diferente y cuál debe de ser nuestro, o qué ideas nos puede hacer para cómo deberíamos de actuar. Y a mí me pareció que una muy buena pregunta para iniciar con Jenner es la que viene en el día, creo que es al final del día lunes, eh, del día lunes 18 de diciembre. Y cuando estaba Esther eh, eh, en este lugar con un rey persa, donde los judíos estaban o habían estado en cautiverio, y algunos de ellos se habían retirado, ya habían regresado a reconstruir el templo, pero la mayoría, algunos se habían quedado, no sabemos por qué, dice la historia, pero ahí estaban, ¿no? En el reino persa, con este rey persa. Entonces parece que Mardoqueo le dice a Esther que no diga que es judía. Entonces la pregunta ahí para Jenner, o pues me parece una buena pregunta para empezar, cuando estamos en estos entornos de culturas diferentes, ¿qué tanto debemos de ir diciendo abiertamente en lo que creemos, en lo, lo, lo que somos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que soy adventista y llego a un entorno donde hay una religión diferente y digo, no, yo soy adventista, o es prudente no decirlo inicialmente, y, o tal vez ni es relevante. No sé qué opinan ustedes acerca de eso, o de este actuar de Esther en esa situación cuando Mardoqueo le dice, sabes que no digas que eres judía. Pues, primero que nada, no quiero dejar la oportunidad de mandar un saludo a mi compadre, ¿no? Que yo creo que está ahí en el campamento base del Himalaya o en el Aconcagua, en algún lugar ahí con una velita. Y a Luis, que yo creo que está en la casa de Bob Esponja ahí. Este, pero ya que hemos abordado el elefante en el cuarto, creo que podemos proceder.
Este, yo la verdad no sé. Esa es mi respuesta. Y no estoy seguro que sea relevante. Eh, la pregunta que haces, Luis, cuando estamos en ambientes donde somos minoría, permíteme ponerlo así, ambientes donde somos minoría, toca presumir esa minoría, toca presumirnos como minoría. No estoy tan seguro que haya una respuesta. Pero a nivel de lo que sucede con el prejuicio, ¿no? Cuando tú te identificas de cierta forma, con cierto pensamiento, y entonces llegas y a tú establecer tu opinión o tu verdad, digámoslo de cierta forma, y entonces eso genera una barrera porque los demás no creen eso. Entonces se convierte en una barrera y digamos que no rompe hielo, al contrario, lo endurece más. Entonces, si tú llegas a ese lugar y quieres eh, dejar tu opinión bien clara, ¿cómo esto genera una barrera? Mira, yo creo que mi respuesta sigue siendo la misma. Creo que este no estoy seguro que podemos tener una estrategia única para todos los escenarios. En algunos escenarios va a ser relevante, en otros no. Este, porque creo que lo primordial sería poder eh, interactuar, construir puentes de conexión o interacción con las personas con quien vamos a estar en contacto. Y si para eso identificarme como minoría es una estrategia para hacer contacto, pues, ¿por qué no, no? Pero si eso va a crear barreras innecesarias, pues también. Ahora, con esto no estoy diciendo de que comprometernos la escala de valores que uno ha adoptado. No, simplemente este tema de este pues ir con la bandera de soy minoría, mírenme, aquí estoy y me encanta ser minoría, pues capaz no sea necesario en todos los lugares. Y yo creo que sería más bien una herramienta, si se vuelve útil para conectar con quienes nos toca colaborar, pues genial, si no, pues capaz de inicio, ¿no? Esa sería mi iniciativa. Y la historia de esta semana creo que es un ejemplo de la opción cuando no era necesario desfilar con la bandera de minoría, ¿no? Yo quisiera hacer un señalamiento respecto a lo que significa enfrentarnos o cómo sería un paralelismo de lo que nos plantea la lección de esta semana con el mundo contemporáneo, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor lo que voy a decir va a romper a lo mejor con la idea de que que pudieran a lo mejor las personas de primer golpe entender de la lección, pero a diferencia de la historia de los judíos en el imperio persa, hoy vivimos en un mundo globalizado y creo que sería muy interesante pensar qué significa vivir en un mundo globalizado. Es decir, vivimos en un mundo en donde difícilmente alguien se siente extranjero. ¿A qué me refiero? Eh, ha habido una suerte de sincretismo religioso en donde todos de alguna manera nos hemos convertido en personas tolerantes. A diferencia de hace 30, 40, 50 años en donde si tú en un momento decías soy adventista o soy católico o soy homosexual o cualquier situación vinculada con minoría podía ser atacado, podía ser relegado, podía ser eh, de alguna manera orillado a sentirte menos, hoy eso ha cambiado. Y al contrario, ¿no? Cualquier persona que en algún momento critica o impone la postura de alguien en este mundo tan eh, globalizado, tan plural, es visto con malos ojos, ¿no? Y entonces
creo que nos enfrentamos a un reto que termina por ser relativamente distinto, ¿no? Y tiene que ver con cuestionarnos qué es en algún momento en el mundo contemporáneo ser diferente. Y creo que nos tiene que llevar a pensar en cuáles son las características que sí son fijas en nuestra cultura. Creo que las características que sí son fijas en nuestra cultura son características que están dadas por algo que se conoce como la segunda revolución individualista, que tiene que ver con la obsesión que tenemos los seres humanos por consumir, la obsesión que tenemos los seres humanos por ver al otro como un medio y no un fin, la obsesión que tenemos los seres humanos por ser seres, eh, lo voy a decir, narcisistas, en donde queremos que todo gire a nuestro alrededor. Y en ese contexto, ser realmente minoría implica ir en contra de estas posturas, implica tener una forma de vida que es revolucionariamente distinta, en donde no estoy pensando solo en mí, sino que empiezo o que de alguna manera me dispongo a pensar y a vivir por los demás. En ese sentido que acabo de plantear, en donde sinceramente ya ahorita a nadie le despeina que digas que eres adventista, testigo de Jehová, satanista, homosexual, pansexual o americanista, por cierto, celebrando la 14, en donde ya ahora vivimos en un mundo tan políticamente correcto, en donde pues realmente nadie te va a criticar ni te va a juzgar por ser lo que eres. Lo que realmente creo yo en el mundo contemporáneo implica ser revolucionario es hacer lo que Esther, o el llamado que le hizo Mardoqueo a Esther, en el sentido de este llamado de realmente tener la capacidad de sacrificarnos por el otro, de poner en riesgo y de poner en tela de sí, en tela de riesgo las seguridades, las comodidades que tenemos, esta cuestión de constantemente estar pensando en nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Por pensar en las demás personas. A mí de la historia de Esther y Mardoqueo me llama mucho la atención este llamado que existe de Mardoqueo para Esther, este reto de decirle, a ver, vives en una zona de confort, estás metida dentro del palacio y creo que nos tendríamos que todos nosotros vincular con la Esther que está dentro del palacio, con la Esther que está dentro del palacio, porque si estamos escuchando este podcast es porque tenemos recursos suficientes y tiempo suficiente para darnos tiempo para esto, que tenemos un carro para a lo mejor irlo escuchando ahí en el podcast, o sea, quien escucha podcast vive en una zona de privilegio, ¿no? Seamos adventistas, americanistas, pansexuales o lo que querramos ser. Y en ese espacio de privilegio, como era el espacio en el que vivía Esther, tener un llamado, porque si se fijan, Esther dentro del palacio ya no importaba si era judía, nadie sabía, no pasaba nada, vivía en esta zona de comodidad. Como vivimos la mayoría de las personas que estamos escuchando este podcast, vivimos ahí. Y otra vez, yo quiero llegar a cosas que puedan ser útiles y concretas al mundo contemporáneo en el que estamos viviendo, las personas que estamos dialogando aquí y las que pueden estar escuchando. Estamos ahí en la postura de Ruth y creo que el llamado de la lección es el llamado de Mardoqueo, ¿no? Cuestionarnos desde nuestra posición de privilegio, desde nuestra comodidad, ¿qué podemos hacer que incluso a lo mejor nos va a sacar de nuestra zona de confort o que pone en riesgo nuestra zona de confort por hacer algo por todas las personas que están sufriendo en el mundo contemporáneo? Y seamos sinceros, a ver, en este mundo contemporáneo, y ya hablo de ahorita, no sé más adelante, pero ahorita ningún adventista sufre por ser adventista, ningún cristiano sufre por ser cristiano, pero hay miles de millones de personas que sufren miseria, hay miles de personas, de personas que sufren abusos, y nosotros estamos ahí metidos en empresas, en organizaciones. ¿Hasta qué grado tenemos la capacidad y el valor de en algún momento levantar la mano y decir, oye, pues tal vez no es tan justo que aquí los directivos estemos ganando 20 veces más que las personas que hacen la limpieza? No es justo, no es humano, no es cristiano.
estamos en esa disposición de en algún momento levantar la mano y decir, las cosas no están siendo justas, hay personas que están sufriendo y me llama mucho la atención lo que dice y se me hace, o yo lo sentí como un llamado muy particular a mi persona, el llamado que hace Mardoqueo a Esther y que se me hace muy relevante para el mundo contemporáneo, para las personas que estamos viviendo en una situación mundial que para mí es crítica. Le dice Mardoqueo a Esther, no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos, que aquí yo lo traduciría como no pienses que por vivir en privilegios o por tener ciertos privilegios vas a librarte de las consecuencias que puede tener el mundo en el que estamos viviendo, con toda la desigualdad, con todas las injusticias, con toda la dinámica, la lógica y la cultura tan dañina que está poniendo al mundo en una situación límite. Dice, porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. A mí me trae esta situación de decir, a ver, ¿será que el privilegio que tuve de poder tener una buena educación, de poder tener acceso a conocimiento, información que la mayoría de las personas a lo mejor no tiene, me pone en una posición en donde debo de asumir cierta responsabilidad por el mundo en el que estamos viviendo? ¿Será que para esta hora es que hemos llegado? Es decir, ¿será que Jenner, Luis, Enoch, todas las personas que nos están escuchando, has tenido los privilegios que has tenido la educación que has tenido, tienes los recursos que tienes los conocimientos que tienes para en algún momento poder hacer algo por los demás? Así implique un riesgo para tu vida, así implique salir de tu zona de confort, así implique la posibilidad de perder ciertos privilegios. Para mí la lección de esta semana tendría que estar orientado a este enfoque. Otra vez, a lo mejor estoy aquí siendo muy disruptivo porque pues como yo no me siento tan adventista, no me suena el discurso simplemente decir, bueno, soy adventista y tengo que ir allá afuera y tengo que cuestionarme si digo o no digo que soy adventista para mostrar el cristianismo. A ver, vivimos en un país cristiano, ¿a qué le estamos jugando? No se trata de eso. No se trata de eso. Oye, pues es que hay que evangelizar a los católicos. Espérate tantito, hay muchísimos católicos que viven una vida espiritual más profunda que la tuya. Yo no creo que tengamos una verdad superior, no creo que esto se trate de demostrar o no mostrar una verdad teológica. Tiene que ver con mostrarnos como cristianos. Y mostrarnos como cristianos implica salir de nuestra zona de confort por trabajar por un mundo más justo. Creo que eso es lo que terminó haciendo Jesús acá y lo crucificaron. A la Esther le fue un poquito mejor, ¿no? Estaba guapa y cayó en gracia del rey. No sabemos a nosotros cómo nos va a ir, pero creo que en algún momento cumplir con nuestra labor como cristianos no tiene que ver con si nos llamamos adventistas o no nos llamamos adventistas. Despertemos, no estamos viviendo en tiempos bíblicos, los retos son otros, son mucho más interesantes y tenemos que bajarlos a nuestra realidad contemporánea. Tenemos sí que ser prudentes en la manera que hacemos las cosas, pero el verdadero desafío no tiene que ver con presentar el adventismo, el verdadero desafío tiene que ver con voltear a ver con las personas que están necesitadas, independientemente de su condición social, su preferencia sexual, su religión, sin importar esas cosas y ver cómo hacemos lo que hizo Esther por el pueblo judío, que es tratar de utilizar nuestra posición, tratar de utilizar nuestros privilegios para tratar de construir un mundo más justo. Creo que ya me puse aquí medio intenso y demás, pero bueno, no sé qué opinan al respecto. Y justo de hecho, antes de empezar aquí, Jenner nos hablaba ahí de ciertas preocupaciones que tenía, y que se me hace muy padre que tenga esas preocupaciones porque creo que ahí es donde realmente está el desafío, ¿no? Preocupaciones no mencionables. No mencionables. No. Queremos mantener este podcast vegano y de amplio espectro, man. A mí me resuena mucho lo que comenta, ¿no?
me parece que hace mucho sentido. Me parece que desde la perspectiva, este, ay, bienvenido el doctor Ronald. Doctor Ronnie Love, Rayando, hombre, tarde. pero seguro. Tarde pero Yeah. seguro, ya. Yo creo que en lo fundamental me gustó me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Las ideas que compartiste. Te soy sincero, no sé. Mi reacción inicial es que me da un poco de temor rayar en lo idealista, este, o no sé si esa es la palabra, o en lo, no sé, no encuentro una palabra. No es que no quiera, me gusta, pero no me da temor. Y me parece que en lo fundamental y esencial, pues es el llamado al que hemos sido, al que se nos ha dado, ¿no? Y creo que el llamado desde la lección de esta semana hace sentido, sigue haciendo sentido, lo que, desde lo que comentas, ¿no? Es difícil, honestamente yo me confieso que para mí en lo personal, desde mi perspectiva, desde donde aquí y ahora estoy parado, resulta muy difícil tener una idea, capaz por mis ganas de poder entender todo y controlar todas las variables, o capaz no controlarlas, pero entenderlas, se vuelve, pareciera que el viaje, pareciera un brinco al mar, ¿no? Al mar abierto, sabiendo que las olas están bravas. Este, y eso es uh, capaz aquí, ya me estoy poniendo vulnerable yo, ¿verdad? Típicamente, ya, ahí voy otra vez, pero capaz es como se siente, ¿no? Esto que propones, un brinco al mar abierto con las olas un poco bravas, sabiendo que pues así es, así va a ser, ¿no? Pero pensándolo un poco más, pues pareciera que Esther también hizo eso, ¿no? Ella no sabía pues que iba a agarrar al rey de buenas, ¿no? Yo creo que estimadas, que nos acompañan, ténganme paciencia y acepten mi comentario millennial machista, pero yo creo que Esther sí se puso el vestido más ajustadito de ese día y le dijo a sus criadas, ¿saben qué? Hoy tengo que quedar al 100 más que al 100 porque si no, se acaba el jale para todas. ¿No? Entonces, pues sí, ahora que lo pienso, pues sí, Esther también se aventó al mar. Y lo que Mardoqueo le decía, ¿no? Pues igual y para esto es que ha sido llamada. Uh, y, y ahorita que hablabas de no, que estaba pensando en mi experiencia personal. Muchas veces estamos inmersos en esta lucha constante, esta vorágine constante por proveer, ¿no? Por lo menos a mí me sucede, no sé si a Luis y no. Digo, bueno, sí, también no. No tiene ahí sus gatijos, ¿no? Y capaz una plantita o dos. Pero seguro capaz le sucede a Ronald y a Luis, pero a veces uno se siente en esta lucha sin fin y voraz de proveer y pareciera que nunca es suficiente, ¿no? Pareciera que nunca estás pudiendo proveer lo que tú quisieras, y no me refiero al último modelo de tenis y esas cosas, pero simplemente las cosas que tú quisieras que, 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 que los tuyos pudieran experimentar, ¿no? Y en esa vorágine de estar buscando los recursos y la organización de las cosas, capaz podría uno perder perspectiva y olvidarse que pues en verdad somos privilegiados, y perdemos el piso, ¿no? De repente en esta vorágine somos privilegiados, y se nos olvida, pensamos que todos tienen, aquí nosotros todos tenemos educación singular y todos tenemos una profesión, que es minoría. Aquí sí todos somos minoría en la parte profesional, ¿no? Y
algunos con formación clínica, otros con formación doctoral, pero somos excepciones a la regla de una forma, ¿no? Y capaz, no, seguramente esas características que hemos ido agarrando nos dan un perfil muy particular para aportar hacia un mundo mejor o aportar hacia el pueblo de Israel, ¿no? En situaciones. No sé, qué complejo, ¿no? Cómo saber cuándo, cómo equilibrar o se equilibra. Capaz lo voy a dejar en una pregunta, ¿no? Es que uno debe equilibrar esta lucha por el proveer para también poder trabajar en el ser de beneficio para un mundo mejor, o es que hay que repensarlo, y es un solo camino. Híjole, qué desafiante. Ahí lo dejo, son preguntas, no tengo más, no tengo respuestas ahorita. Y pues siguiendo los comentarios de Enoch y Jenner acerca de el llamado que le hizo Mardoqueo a Esther cuando estaba en esta posición, y terminando la primera idea también, pues que a veces no es relevante ponerte la camiseta de la América, las Chivas, sino pues jugar el fútbol nomás, ¿no? Y divertirse, como dice Enoch. Y eso suele ser más integrador, ¿no? Eh, Puedes conectar de una forma más sincera cuando se destruyen ciertas barreras o ciertos prejuicios y cuando vas abierto a aprender del otro y a conectar sinceramente, ¿no? Y yo quisiera recalcar de este llamado lo que hizo Esther después de que Mardoqueo le planteó, oye, ¿estás ahí? Primero, ¿cómo estar sensibles ante esa situación? O sea, porque vamos por la vida, por el camino, estando en diferentes lugares, en diferentes trabajos, en diferentes situaciones, y entonces tú no sabes en qué momento se presenta ese por qué estás ahí. Y igual y por eso estás ahí, por esa situación a la que te estás enfrentando, ¿no? Una oportunidad, algo a lo que tienes que estar sensible para reconocer primero. Tal vez alguien te diga, oye, alguien te oriente, oye, mira, esto que se te presentó, tal vez estás ahí por algo, estás por ahí para ayudar, estás ahí eh, por una razón, ¿no? Y entonces lo que hace Esther, yo quisiera recalcarlo porque viene en el versículo 4:16, dice, su respuesta a Mardoqueo revela su fe, dice, reúne a los judíos, ayunen por mí, no coman ni beban, ni de noche ni de día. A ver, Jenner, no coman ni beban, ayunen, o tal vez yo no les voy a pedir eso cuando requiera ayuda, pero sí ella recurrió a los demás, a buscar ayuda, pero principalmente recurrió a pedir ayuda a Dios para lo que ella iba a hacer. O sea, no lo hizo sola. Entonces, pues nada más era recalcar esa parte, ¿no? Donde Esther pide ayuda eh, a Dios para cumplir con el objetivo y la convicción, la decisión que ella había tomado, donde dice, si perezco, que perezca incluso, ¿no? Que es una frase muy famosa de la historia, pero no lo hizo sola, ese es el punto, ¿no? Sí, me parece interesante eso que comentas, Luis, que buscó ayuda, ¿no? Y de personas que te acercaban a Dios, ¿no? O sea, que fortalecían tu fe también para poder cumplir, pues, con lo que de Dios, de cierta manera, había puesto en tiempo y forma para lo que, pues, la reina Esther iba a hacer, ¿no? Entonces, creo que a veces es muy importante también, eh, independientemente de las personas que tengan otros tipos de creencias, pero ¿qué tanto me pueden acercar también a lo espiritual, ¿no? Independientemente de lo que puedan creer, creo que la parte de buscar ayuda es en esa sintonía, ¿no? Cómo esas personas también, tanto yo puedo hacer un acercamiento, un puente para Dios, como esas personas también lo pueden ser para mí, ¿no? Por último, una pregunta, en el contexto actual en el que hemos hablado de que
la camiseta, digamos, no es relevante en cierto momento, mientras que se lleve a cabo la misión de unir a todos en el amor, ¿no? Que es lo que es el gran misterio que hemos estado estudiando en algunas lecciones. Pero, y el resultado en el que después de que Esther hizo esta acción y influyó sobre el rey, para que los, su pueblo o sus similares no fueran asesinados en el día en el que se había predicho, ¿qué les parece el resultado de qué significa que y los otros pueblos se hacían judíos? ¿Cómo entendemos eso en el contexto actual? ¿Qué les parece eso? Cuando ella hizo eso, eh, cuando ella estuvo dispuesta a dar la vida por ayudar, incluso cómo vieron los demás esa acción, cómo los demás vieron la acción o el actuar de Mardoqueo, y que llevó a muchos en el día en que se había pactado para que los judíos fueran exterminados, que no fueran exterminados y que incluso se unieran muchos a los judíos. ¿Qué les parece ese resultado? Vivimos con esta fe de dar saltos al vacío, sin seguridades, pero confiados en hacer lo que creemos por la convicción de lo que creemos que es correcto. Cambios reales suceden y se generan cambios reales, se generan transformaciones reales en los corazones de las personas que se encuentran con este tipo de disposición y de actitud. Y para mí eso es un gran milagro. Y para mí eso es construir el cielo en esta tierra, es construir el reino de Dios en esta tierra, más allá de cualquier nombre, de cualquier denominación o de cualquier postura teológica. Sí, y es que eso, más que hablar del Evangelio, creo que ellos vivían el Evangelio y creo que tiene más impacto en las personas cuando pueden ver en ti todos esos cambios, ¿no? Que hay un contagio por querer saber más, no de lo que escuchas, sino de lo que ves en las personas, ¿no? El primero, que genere el cuestionamiento de por qué eres así, ¿no? ¿Por qué ayudas a los demás? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué estabas dispuesto a sacrificarte por el otro, ¿no? Y entonces ahí donde, oye, y viene el cuestionamiento y la duda y el interés, ¿no? De por qué sucedió, de por qué lo hiciste así. Y bueno, eso es lo que tal vez puede atraer. Y ahí es el punto en el que tal vez el hablarlo, el tratar de convencerlo al otro, a Ronald, a Jenner, a Enoch, de cierta verdad, de cierta cosa, eh, pues no es tan, eh, digamos que no es el centro de la comunicación que debe existir, sino más bien el que ellos se sientan atraídos e interesados por cómo lo estás haciendo, que digas por qué lo haces así, ¿no? ¿Por qué realizas estas cosas de esta forma? Y entonces ese interés, esa chispa que vieron en ti, pues es cuando entonces tú puedes comunicar por qué lo haces. Tal vez pueden ver en ti amor, pueden ver buenas obras, pueden ver eh, convicción, integridad, valores, principios, y entonces poco a poco la persona va preguntando. Y de estas dos últimas lecciones, creo que de las donde hablaron de los no alcanzados, una parte que también va aquí es como el tema de integrar una misión tiene que ver con un proyecto en común, de cómo, por ejemplo, como si Jenner generara un proyecto en el que él está dispuesto eh, a ayudar, no sé, a los niños de su comunidad. Y entonces es tal el proyecto sincero, bonito, que hay otros que se interesan en hacerlo de la misma forma, no porque sea Jenner, no porque esté haya un interés específico, simplemente por
que es la ayuda y el proyecto de amor que se está realizando de forma sincera. Y entonces es ahí cuando se genera la misión. Cómo atraes a las personas hacia una actividad, un proyecto, un fin común con el cual se pueden identificar también, ¿no? Así como tú lo estás haciendo. Yo creo que esa es una forma de misión que se nos ha presentado en las últimas 2 o 3 lecciones, que es contraproducente con la misión tradicional que hemos aprendido, por lo menos yo, desde la perspectiva de la iglesia organizada, en la que está rompiendo con ese paradigma tradicional a volverse, al hacer una misión diferente y, como dirían los jóvenes, disruptiva, en la que vaya más allá de solamente convencer a los demás de algo, a atraer a los demás hacia un fin común que los interese solamente por el hecho de lo que se está haciendo y lo que eso puede ser de beneficio para el otro y para ellos mismos, ¿no? De acuerdo. Qué desafiante, ¿no? Esta lección me ha parecido que muy interesante, desafiante al mismo tiempo. Pensando en la iglesia organizada, lo digo desafiante. En mi caso, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero ya vamos a confesarlo. Pues yo participo en una iglesia organizada en el repaso de la lección. Y a veces esta lección no sé cómo la voy a abordar. Bueno, tengo una idea de cómo la voy a abordar, pero igual y ahí agradezco y hasta nunca, hermano. No van a querer que van a decir cámbienos a este hereje. Es muy desafiante. Me parece que esta lección desde la perspectiva de la iglesia organizada está empujándonos a redefinir, nos está desafiando animándonos a repensar las fronteras de la iglesia organizada, y me parece que eso es muy saludable. Es justo, es esto que estás planteando, Jenner, creo yo, el llamado de la lección, ¿no? O sea, vamos a enfrentarnos con las culturas que están establecidas, sea esta cual sea, con tal de en algún momento tratar de tender la mano para quien está en necesidad, con tal de tratar en algún momento de rescatar lo que está perdido, con tal de en algún momento poder sumar a la construcción de un mundo, de una iglesia, de una sociedad que sea más humana, que sea más justa. Creo que vale la pena, creo que para este momento hemos llegado, todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando, creo que en toda la historia de la humanidad, todas las personas que en algún momento se abren para que el Espíritu de Dios de alguna manera haga algo a través de sus vidas, los va a llevar a enfrentarse o a generar contracultura, porque la cultura del mundo en el que vivimos no es la cultura que Dios nos ha o la cultura de las buenas noticias de la salvación. Lo hemos visto en lecciones pasadas, cuando vimos la lección de Efesios, ¿no? Esta intención, esta misteriosa voluntad de Dios de reconciliar a todos, primero con Dios y luego entre nosotros. Eso va en sentido contrario a la cultura en la que vivimos, pero ahí es donde tenemos que hacerlo. Y cuando digo vivimos, va en contra de la cultura en la que hemos vivido, no me refiero nada más a las personas que no son cristianas, me refiero a veces dentro de la misma iglesia, me refiero dentro de nuestras mismas instituciones educativas, no, me refiero a veces en los mismos discursos que escuchamos de pastores o de sacerdotes. Realmente ir en contra de la corriente cultural implica ir en favor de esa posición que tiene Dios como intención última de todos sus esfuerzos, que nos invita a ser copartícipes de ese proceso de reconciliación, y necesitamos meter las manos al fuego como lo hizo Esther, de maneras prudentes, sí, de maneras prudentes, siendo astutos, sí, siendo astutos. La Biblia dice que hay que ser astutos como víboras, pero con el afán y con la intención de poder ser o de poder sumar
la construcción de un mundo más humano, sumar a la construcción de un mundo más reconciliado, sumar a la construcción de un mundo que va en sentido contrario de esta cultura en la que vivimos individualista, en donde todos andamos tratando nada más de cachar nuestra propia cola y en algún momento parar y decir, ya estuvo bueno de ir persiguiendo mi propia cola, ¿qué puedo hacer desde donde estoy para construir un mundo mejor? Sí, que sería tal vez rescatar, ¿no? Lo que es el perdón, la gracia, el amor, ¿no? Porque pues ir en contra es ir en contra de eso. Entonces creo que esa es la esencia realmente en la humanidad y lo que hay en la reconciliación entre Dios y el hombre. Capaz yo solo quisiera agregar que esto que comenté, ¿no? Para mí cómo podría definir un mundo mejor, pues capaz no podría hacer cosas que impacten a todo el mundo, pero seguramente sí podría involucrarme en asuntos que impacten a mi alrededor. Cositas pequeñas, empezar con cositas eh, que impacten a mi alrededor y desde un punto de vista ese también puede ser el mundo, ¿no? Mi mundo, el mundo en el que vivo yo, mi pedacito, mi pecera pequeña, ¿no? Y en ese sentido, sin esperar sin, sin buscar momentos instagramiables, nada en contra de los influencers, pero porque aún hasta estamos redefiniendo lo que sí, las razones por las que hay que hacer el bien, ¿no? No las hacemos por instagramear ni por ganar puntos, las hacemos por razones mucho más profundas que se conectan a nuestro propio propósito, a nuestra propia identidad. Y eso me parece muy, muy llamativo, me parece muy sanador y de nuevo me parece desafiante para la iglesia organizada, pero desafiante en el sentido. Pues de nuevo un gusto estar con ustedes. Yo creo que podemos ir terminando aquí para reunirnos otra vez en una semana y presentar la última lección, el último estudio de este trimestre, ¿no? Hemos dicho que se dividen en 3 meses y estamos llegando al último y llevamos para nuestra tercera lección completada prácticamente. Entonces, pues les deseamos una feliz Navidad, que convivan en familia sanamente, que lo disfruten. Yo sé que Enoch anda ya visitando a su hermana, y seguramente todos así tenemos planes para estar con la familia y recordar el nacimiento de Jesús y especialmente procurar la paz, ¿no? Que ese es el objetivo eh, de que, principal del mensaje, ¿no? El príncipe de paz. Entonces, pues nos vemos, que pasen un excelente semana. Hasta Coman luego. mucha ensalada de manzana. Pavo.